¿de dónde viene la salvación? ¿Ustedes qué me van a responder? Del Señor, ¿cierto? Y la salvación, ¿por qué es? ¿Es por nuestros méritos? ¿Es por nuestras obras? ¿Por qué es? Amén. Me alegra escuchar eso y me alegra mucho de que en esta iglesia tengamos claro que la salvación es por gracia y que solamente es bondad y es un regalo inmerecido de parte del Señor. Y de eso vamos a hablar hoy día. Para eso nos vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 21 al 31. Es importante porque mi esposo me hacía una pregunta el día de ayer. A todo esto, esta palabra el Señor me la entregó ayer estando en la mesa junto a mi esposo. Y estábamos leyendo el contexto de esta palabra y Cristian me decía, ¿cómo entiendes tú la gracia? Y yo traté de explicar con mis palabras cómo yo la comprendía. Y yo también me gustaría hacerle esa pregunta a ustedes. ¿Qué entienden por la gracia del Señor? Romanos capítulo 3, 21 al 31. ¿Y por qué es importante que nosotros escudriñemos esta palabra y la reforcemos en nuestra vida? Porque todos sabemos que la salvación es por gracia. Pero al momento de poder explicársela a alguien que no conoce a Cristo, ¿cómo se la explicaríamos? Entonces, por eso es tan importante poder escudriñar en la Escritura y poder comprender de forma más clara cómo es la gracia del Señor, ¿ya? Vamos entonces a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Pueden tomar su asiento. Y bueno, la Biblia desde el Antiguo Testamento, nos muestra la bondad de Dios. Dios siempre ha querido que el hombre se salve y no se pierda. Y en Ezequiel 18:23, si lo puedes poner, mi amor. En Ezequiel 18:23. Bueno, este versículo dice que Dios no quiere la muerte. Dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? Esta palabra a nosotros nos aclara y nos dejan muy claramente, nos muestra que Dios jamás va a querer la muerte para el impío.
Para el impío son todos aquellos que no tienen fe en nuestro Señor Jesucristo. Se le llama impío toda la gente que no quiere reconocer a Cristo en su corazón si lo llevamos a estos tiempos. Pero dice Jehová el Señor, y hace una pregunta y dice, ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? En otras palabras, le está diciendo, si tú dejas tu mal vivir, si tú dejas tu mal caminar en la vida, por muy malo que seas, por muy pecador que seas, ¿acaso no puedes vivir? En otras palabras, ¿acaso no hallarás la salvación? El Señor nos muestra que Él siempre está dispuesto a salvar. Él no quiere que nadie padezca. Él no quiere que nadie se pierda de este mundo. Por lo tanto, ya nosotros podemos entender que del Antiguo Testamento Dios quiere la salvación para el ser humano y no quiere la muerte. La ley, en lo que leíamos recién, todos sabemos que en el Antiguo Testamento Moisés fue el que escribió los 10 mandamientos porque Dios le dio esa orden, ¿verdad? Y la ley, ¿cuál es el papel fundamental de la ley? Era revelar lo que era pecado, porque antes no había algo que estableciera que era pecado. Entonces la ley, ¿qué vino? A mostrarnos lo que era pecado. Entonces, por ahí podemos decir, o sea, en el Antiguo Testamento la gente cumplía la ley. Entonces la salvación era por obra. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque la ley, si bien vino a manifestar lo que era el pecado, no hubo nadie que la pudiese cumplir. La ley, en otras palabras, le abre la puerta a que se manifestase el don divino que es Jesucristo. Porque Jesucristo vino a cumplir la ley, la que ningún hombre podía cumplir, ni el más santo, ni el más entendido en la Biblia, ni el que hiciera todas las buenas obras, se halló perfecto delante de Dios. No hubo ninguno justo, dice la palabra del Señor. Entonces Cristo tuvo que tomar ese papel, siendo Dios, se encarnó como un hombre y vino a tomar nuestro papel, ¿verdad? ¿Y Él qué vino a hacer? A cumplir esa ley que ningún hombre pudo cumplir. Entonces, el Señor le dice en un versículo, dice así, dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo quiera compadecer. En otras palabras, nos deja entrever la realidad de Israel. Dios, en otras palabras, dice, no he escogido al pueblo de Israel por sus obras. No he escogido a Israel por mérito propio, sino que solamente lo escogí porque yo me compadecí de ellos. Y hoy el Señor también nos dice a nosotros, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los he elegido a ustedes. Ustedes no llegaron a mí por portarse bien, porque no tenían pecado, porque limpiaron su vida o porque hicieron alguna obra para alcanzar mi gracia. El Señor hoy nos dice, yo tuve misericordia de ustedes, los miré y les di mi gracia para que ustedes pudiesen ser salvos, sin ningún mérito propio, solamente por un regalo de parte de Dios para la humanidad. ¿Se va entendiendo entonces la gracia hasta el momento? Y vamos a ver 4 puntos esenciales que debemos tener bien en claro en cuanto a la gracia. Y el primero de ellos es que, primero, la gracia vino por Jesucristo. En tanto que la ley fue dada por Moisés, ¿verdad? Pero la gracia se hizo manifiesta a través de la persona de Cristo. Eso que nunca se nos olvide, y si alguien lo anota por ahí, que pueda anotar ese punto, para que tengamos claro que solamente por Jesucristo viene la gracia. En Tito 2:11, si me ayudas, mi amor, ahí, dice que la gracia es un don de Dios, es un regalo, en otras palabras. Cuando hablamos de don, es un regalo que viene de parte de Dios.
y que fue manifestada ¿por quién? Por Jesucristo. Si lo tienes ahí, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, no solo a algunos, sino a todos, incluso aquellos que han hecho atrocidades como las que estábamos recién comentando en nuestro tiempo de oportunidad. Esas personas también podrían alcanzar la gracia del Señor si tan solo se acercaran a Cristo, se arrepintieran de sus pecados. Esta gracia también los puede alcanzar a ellos. Segundo punto que debemos tener muy en claro es que es en la cruz que resplandece la gracia salvadora. Es en la cruz que resplandece la gracia salvadora. Todos sabemos que Cristo vino a la tierra, pero eso no fue suficiente con que Cristo haya venido a la tierra y nos haya perdonado nuestros pecados. Hemos gozado de la misericordia, de la bondad, de todos los beneficios que nos trajo Cristo. Para que se cumpliese lo que Dios, el propósito de Dios, tenía que juntarse tanto el amor de Dios con la justicia de Dios. Y para eso, estas dos cosas, tanto el amor como la justicia de Dios, porque Dios no pasa por alto el pecado, dice que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo Cristo? En su gran amor, Él tuvo que llevar todos nuestros pecados y morir, porque nosotros nos merecíamos morir. Pero como Dios en su gran amor envió a su Hijo a dar su vida por cada uno de nosotros, podemos ver que la gracia se representa de forma perfecta allí en la cruz. Allí se ve reflejada la gracia salvadora. Para eso Dios tuvo que descender a la muerte, tuvo que morir para que se cumpliese la paga del pecado y pudiésemos nosotros morir junto con Cristo y resucitar nuevamente con Cristo y ser nueva criatura. Eso está en Hechos 2:9, mi amor. Si me puedes ayudar. Dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea. No es ese entonces. Ya, no importa, pero quizás haya sido Hebreo 2:9, no lo sé. Pero bueno, lo importante es que tengamos bien en claro que en la cruz, que es en la cruz que resplandece esta gracia salvadora. Sí, esa es. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, está hablando de Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, si Cristo, en otras palabras, viene a la tierra, hermanos, se manifiesta, pero no hubiese sido crucificado en la cruz, no hubiese pasado por el Calvario, no se hubiese cumplido el propósito de que Él trajera la salvación para toda la humanidad. Es por eso que se tuvo que cumplir eso. Lo que había pasado, Él comió, todos sabemos que comió con aquel que lo entregó, que era Judas, pero era necesario que Judas lo entregara. Estaba dentro del propósito de Dios, porque al entregarlo se iba a cumplir esto, de que iban a matar a Jesucristo y Jesucristo iba a descender a la muerte para salvarnos a nosotros y redimir todos nuestros pecados, para dejarnos limpios nuevamente. Y solamente por gracia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! No tenemos nada que hacer más que aceptar que Cristo es nuestro Salvador y arrepentirnos de haber vivido una vida sin Cristo, de haber estado vendidos al pecado. Pero hoy somos nueva criatura y somos libres, dice. ¿Libre de qué? Somos libres de la esclavitud del pecado. Vamos a seguir pecando, sí, quizás, pero ya no va a ser algo que nos domine. Ya no vamos a andar en las concupiscencias de nuestro corazón, porque ahora tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida.
y Él nos da dominio por sobre todas las cosas. Tercer punto. La gracia, este don hermoso, solo puede ser recibida por fe. Solamente por fe. No es por mérito propio, no es por obra, recuerden, es solamente por la fe. Somos justificados gratuitamente por su gracia y es por fe para que, tiene que ser por fe para que sea por gracia, porque si no es por fe ya no sería gracia, y si no es gracia sería obra, ¿cierto? Pero tiene que ser por fe. Para que podamos decir nosotros que es por gracia, todo esto tiene que ser a través de la fe. No hay ninguna obra que nos pueda llevar a alcanzar a Dios. Ninguna. Y muchas veces escuchamos que la gente nos dice, yo sí algún día voy a llegar al Evangelio, voy a aceptar a Cristo, pero cuando ordene mi vida. Eso nunca va a pasar. Porque dice que nuestro corazón va de continuo al mal. Y conversábamos esto el domingo, bueno, en la palabra lo oíamos. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, Cristo va haciendo la obra de forma progresiva. Pero si creemos que nosotros algún día vamos a alcanzar a Cristo por nuestro buen comportamiento, estamos muy lejos de alcanzar la gracia de Cristo. En Romanos 3:24, bueno, lo estábamos leyendo recién, dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nosotros, delante de Dios Padre, somos justificados ¿por quién? Por Jesucristo. Cuando Él nos mira, cuando Él mira a Romina, mira a Karina, me mira a mí, mira a mi mamá, mira a Cristian, mira a Cecilia. A todo esto Cecilia fue bautizada en el Evangelio, me comentaba, y espero de todo corazón que también puedas recibir a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Pero cuando Dios nos mira, los que hemos aceptado a Cristo, Él no ve a Karina, Él no ve los defectos de Romina, Él no ve las imperfecciones de Pamela, Él ve a Cristo, Él ve a su Hijo, y su Hijo es santo. Y Él vino a pagar nuestros pecados ya y se llevó todos nuestros pecados. Y Él nos justificó. En otras palabras, Él pagó la deuda de todos nuestros pecados. Como un juez que iba a sentenciar a Dios, ¿cierto? Él dijo, no, yo voy a pagar la deuda que tiene Karina, Pamela, Romina, Cristian, yo los voy a pagar. Y los dejo absueltos de todo pecado. Esa es la obra que Cristo hizo por su gracia. Y hoy cuando Dios nos ve a la iglesia de Cristo, ve a su Hijo. Y es por eso que Dios tiene tanta misericordia de nosotros. No es por mérito propio, es porque allí ve a su Hijo. Ve el sacrificio que Cristo hizo cuando murió en la cruz por todos nosotros. Me gustaría también que leyéramos Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Otra vez, no es por mérito propio, no es por un mérito personal que nosotros hagamos. Esto es solamente por Cristo. Es solamente un don divino de parte de Dios que fue manifestado por Cristo en nosotros. Y punto número 4. Vamos a ver los efectos de la gracia en nosotros. Hermano, son maravillosos los efectos.
son completos. Cuando nosotros analicemos esto, vamos a ver todos los beneficios que nos trae la gracia. Hasta el punto de que nosotros podamos decir que es Cristo mismo actuando en nosotros por nuestra salvación. Hasta ese punto. No hay mérito propio. Todo lo hace Cristo en nuestra vida. Para que nadie se gloríe, para que la gloria sea de Él. Primero, nos da el perdón de pecados. Aquí voy a ir mencionando solamente la cita, porque es como para respaldar que lo que estoy hablando aparece en la Biblia y que no es algo mío. Pero en Romanos 5:20 dice que Él nos da el perdón de pecado. Estamos hablando de la gracia, recuerden, los beneficios de la gracia. Segundo, nos da vida juntamente con Él. Así como juntamente con Él morimos, cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar a Cristo en nuestra vida, es sumergirnos en la muerte que Cristo hizo cuando vino a pagar nuestros pecados. Y juntamente con Él, cuando Cristo resucitó, también juntamente con Él nosotros resucitamos y somos nueva criatura. Eso está en Colosenses 2, versículo 13. Tercero, somos justificados por su gracia. Lo que hablábamos recién. Él nos justificó a nosotros. Él pagó la deuda que nosotros teníamos. Y nos dejó absueltos de todo pecado. Si alguien le preguntase, ¿tú eres justo? ¿Qué le dirían a ustedes? ¿No? Pamela o Karina sin Cristo no era justa. Pero hoy Karina y Pamela son justas. Son justificadas ¿por quién? Por Cristo. No porque no seamos nosotros. Recuerden que ahora vive Cristo en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted sí es justo y sí es santo delante de Dios. Solamente por el hecho de tener al Señor en nuestra vida. No por los méritos, no por lo que nosotros hagamos. Es porque Cristo vive en usted a través del Espíritu Santo. Somos salvos en Hechos 15:11. Por la gracia somos salvos, lo hemos visto en diferentes versículos. Por la gracia afirmamos los corazones en la gracia que nos da la consolación y la esperanza eterna. Mira además lo que trae el beneficio de estar en la gracia. Nosotros afirmamos nuestros corazones porque tenemos la esperanza y la consolación de Dios eternamente. Por eso es que el Señor dice que Él da la paz no como el mundo la da. Aunque nosotros tengamos dificultades y pasemos por procesos terribles, nosotros tenemos el consuelo de Cristo en nuestra vida, que nos sostiene y tenemos la esperanza que nunca se acaba. A diferencia de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. No tienen ninguna esperanza de nada. Y nosotros, aún cuando se nos va un ser querido que ha aceptado a Cristo, sabemos que lo vamos a volver a ver. Pero el que no tiene a Cristo en su vida, no tiene esa esperanza. Cuando nosotros nos vamos hacia la presencia del Señor, sabemos que nos vamos de esta vida de corrupción a una vida eterna de incorrupción con el Señor Jesucristo. Qué maravilloso. También como beneficio, la gracia nos rodea de su favor como un escudo. Esto está en Salmos 30, versículo 5. ¿Se da cuenta que también la gracia nos protege a nosotros? Nos guarda. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. Ahí estamos hablando del consuelo, de la esperanza del Señor. Estamos hablando de esa seguridad que nosotros tenemos en Cristo. Quizás van a venir dificultades por momentos, sí,
pero después de esa dificultad vamos a gozarnos, nos vamos a alegrar con la victoria que Dios nos va a dar en cada proceso de nuestra vida. Nuestra vida no está a manos del enemigo. El enemigo no nos puede hacer nada. Satanás, el diablo, no puede tocarnos. Satanás, el diablo, ni ninguno de sus espíritus pueden entrar en nuestra vida, porque en nosotros mora el Espíritu de Dios. Y sus ángeles acampan alrededor nuestro. La palabra dice que el pueblo de Israel es como la niña de sus ojos para Él. ¿Cuánto más nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo y somos su iglesia? Tales beneficios son tan numerosos, hermanos, que sería estar muchas horas hablando de los beneficios de la gracia. Pero una vez que nosotros vemos estos beneficios que ya hemos visto, creo que no deberíamos desear nada más. Lo tenemos todo en Cristo. Todo. Y el deseo apostólico era esto, dice, que la gracia sea con vosotros. Cuando nosotros ahora hemos visto todo lo que nos trae la gracia como beneficio, podemos entender por qué siempre saludaban así. Ahora sí tiene sentido cuando los apóstoles decían que la gracia sea con vosotros, porque todos estos beneficios trae la gracia. Cuando nosotros vemos almas salvadas, hermano, estamos viendo la gracia de Dios en los hombres. Cuando hemos visto que nosotros hemos sido salvos, estamos viviendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Qué mejor que anhelar ver que estos pequeñitos que están aquí alcancen la gracia de Dios y que sean parte del cuerpo de Cristo para que puedan disfrutar de todos estos beneficios también. Hay una responsabilidad como nosotros como padres, como iglesia, la sociedad, para poder ser luz para las generaciones que vienen. A los nuevos creyentes, los apóstoles persuadían a que perseveraran en la gracia. Y aquí también hay un punto importante, porque que persevere en la gracia no está diciendo que también puede haber el efecto contrario, que no se quiera perseverar en la gracia, que se pueda caer de la gracia, que la gracia pueda ser en vano en la vida de alguien. Y eso también lo habla la Biblia. Dice que hay algunos que rehusaron a este don divino de Dios, y al rehusar a este don divino de Dios están rechazando a Dios mismo. Así se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios, a recibirla en vano o a caer de ella. En Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Otra vez, hemos visto durante toda la Biblia, el recorrido que hemos dado, que la salvación es solamente por gracia. Pero los Gálatas insistían en estar bajo la ley, en hacerse malditos. ¿Por qué? Porque ellos querían cumplir la ley, y la ley no la podía cumplir nadie. Solamente nos manifestaba qué es lo que era pecado. Ninguno de ellos las pudo cumplir, y aún querían permanecer haciendo la ley. Y habían caído de la gracia, porque se le había sido predicado que Jesucristo lo había salvado solamente por este don, por este regalo inmerecido, que era la salvación por gracia. Exacto, ellos querían ser aceptados porque cumplían la ley. Y muchas veces eso también ocurre en los creyentes. Muchas veces creemos que vamos a tener mejor aceptación de parte de Cristo por nuestras obras, por lo que hacemos, por formas religiosas muchas veces. Pero el Señor dice que las buenas obras que nosotros hacemos tampoco es mérito nuestro, porque dice que Él las preparó de antemano para todos aquellos que creyeran en Jesucristo y las pudiéramos llevar a cabo. Pero Él las preparó, no es que salga de nosotros. Sin embargo, también se puede
crecer en la gracia, ser llenos de la gracia, hasta el punto de que Dios nos pueda decir: bástate de mi gracia, como le dijo a Pablo. Y aquí está la lección. ¿Usted quiere caer de la gracia o quiere ser lleno de esta gracia? Tenemos todos los beneficios que nos proporciona la gracia. Ya lo hemos visto que la gracia solamente es un regalo inmerecido que proviene de Dios, en donde nosotros no tenemos ningún mérito propio y no podemos hacer nada para aumentar esa gracia, porque la gracia proviene de Jesucristo. Y por último, para ir finalizando, ¿cuál es la meta de la gracia? ¿Cuál es el propósito de Dios al traer la gracia sobre el ser humano? Es mostrarle primero al mundo y a los siglos venideros, a nuestras generaciones, la abundancia de riquezas de su gracia. Y en Cristo Jesús, la alabanza de la gloria de su gracia. Todo esto es para glorificar a su Hijo, a Cristo Jesús, que no escatimó su propia vida por venir a salvarnos a nosotros. Y así en nuestra vida, como estamos siendo llenos de la gracia y vamos creciendo en la gracia, el mundo vea todos los beneficios que trae esta gracia divina de parte del cielo. Esa es la palabra del Señor. Espero que le haya quedado más claro, que podamos entender cómo poder explicarla, mejor dicho, a aquellos que no conocen la gracia, o a aquellos que están viviendo un evangelio quizás por gracia más obra, y que están todo el día preocupados de las obras y que tengo que hacer y que tengo que hacer y que tengo que hacer. Hermanos, un cristiano genuino, por tener a Cristo en su vida, va a salir innato las buenas obras. Tampoco se trata de que los cristianos no hagamos buenas obras, porque si no hacemos buenas obras es porque debemos entrar a preocuparnos. Es decir, ¿por qué no genero buenas obras si Dios hizo las buenas obras de antemano para que el cristiano la hiciera? Pero no es algo obligado. Eso va a nacer de nosotros, por tener a Cristo en nuestra vida. Así que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias a Dios por esta preciosa palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gracia, Jesús. Gracias por este don tan hermoso y tan inmerecido que tú nos viniste a dar a través de la manifestación de Jesucristo a la tierra. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que estábamos destituidos de tu gloria, oh Dios, porque éramos imperfectos, porque nadie pudo cumplir la ley, Señor. Pero viniste tú, Cristo, a tomar ese lugar por nosotros. Y hoy estamos inmersos en tu cuerpo, Jesús. Somos parte de tu cuerpo, somos miembros del cuerpo de Cristo. Estamos apegados como el pámpano. Sin ti o lejos de ti, dice la palabra, que nada podemos hacer. Y reconocemos, Señor, que si no fuese porque estamos apegados a la vid verdadera, que eres tú, Señor, es porque en nosotros se producen los frutos, las buenas obras, Señor. Reconocemos, Padre, que lejos de ti nada de esto bueno podría nacer de nuestro corazón, porque nuestro corazón va de continuo al mal, dice tu palabra, Señor. Pero te damos gracias porque ya no somos esclavos de las concupiscencias de nuestro corazón, sino que ahora tenemos a tu Espíritu Santo que nos lleva a toda buena obra y a toda justicia, Señor. Te rogamos, Padre, por todos aquellos que aún no han alcanzado tu gracia, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, para que también puedan llegar a gozar de tu gracia, Señor, a vivir en los beneficios de tu gracia, Jesús, y que toda esa religiosidad que aún nos queda en nuestra vida, Señor, cada día pueda ser cambiada, Padre, de nuestra mente, que pueda ser erradicada, para que la gloria solamente sea para ti, Señor, y que reconozcamos que todo lo que puedan hacer de nosotros, Señor, es por mérito de Cristo y no por nosotros.
Te damos muchas gracias, Señor. Queremos ser libres de esas cargas, Padre, de hacer obras que quizás nos pesan en nuestros hombros, Señor, porque sabemos que todo proviene de ti, que no hay mérito propio, Jesús. Gracias, Señor. Gracias por ese don maravilloso que es tu gracia, Señor. Ayúdanos a crecer cada día en ella, Señor, a escalar en tu gracia para también manifestarla al mundo, a aquellos que aún no te conocen. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y entrego este lugar entonces a nuestra hermana para que continuemos con nuestra reunión.